Comenzamos este viaje desde la Prepa Náhuatl, donde nos organizamos en 3 grupos, distribuidos en diferentes vehículos para recorrer la historia de Puebla desde sus raíces prehispánicas hasta la influencia europea en la Nueva España. Este no fue un simple recorrido turístico, fue un viaje que nos permitió reflexionar sobre los grandes cambios históricos que marcaron el paso del antiguo régimen al nuevo régimen, y cómo las consecuencias de esta transformación política, social y cultural se siguen viendo hasta nuestros días. Nuestra primera parada fue la Casa de Frida, un restaurante ubicado a tan solo unos pasos del santuario de Nuestra Señora de los Remedios, construido en la Gran Pirámide de Cholula. Este lugar nos dio sin saberlo una pequeña introducción a lo que a continuación pudimos observar en los museos, un encuentro de mundos e ideologías. El restaurante presentaba una fusión entre la estética prehispánica y la cultura urbana contemporánea. Después de desayunar, caminamos hacia el Museo Regional de Cholula, antiguamente un hospital psiquiátrico. Hoy alberga distintas salas que documentan distintos aspectos de la evolución cultural del Valle de Puebla, desde tiempos prehispánicos hasta la llegada de la influencia europea. Desde la entrada, el museo nos rodea con símbolos profundamente arraigados en Mesoamérica. Una de las obras más llamativas para nosotras siendo el mural de Talavera, que representa la evolución del escudo mexicano, una pieza que nos habla no solo de una identidad nacional, sino también de cómo los símbolos se transforman con el paso del tiempo y las estructuras de poder. En este museo pudimos identificar elementos característicos del antiguo régimen: la estructura jerárquica, la profunda influencia religiosa y las organizaciones político-militares. El antiguo régimen, que se consolidó desde el siglo XVI en Europa y perduró hasta la Revolución Francesa de 1789, se basaba en una estructura social dividida en nobleza, clero y tercer estado, junto con una monarquía absoluta que centralizaba el poder. En este sistema, el derecho divino otorgado a los monarcas por la Iglesia legitimaba su autoridad para regir sobre el pueblo, lo que reforzaba la unión entre el poder religioso y el político, tradición la cual se puede observar incluso tras la conquista de Tenochtitlan, gracias a esta misma influencia europea. Entre las piezas que observamos en el museo destacaban vasijas ceremoniales, textiles, figuras religiosas que mostraban la cosmovisión indígena. Asimismo, los alebrijes y la cerámica poblana representaban el sincretismo entre lo indígena y lo europeo, forjado durante el periodo virreinal. No obstante, también encontramos ciertas artesanías contemporáneas en donde se puede ver esta mezcla entre las tradiciones y la actualidad, como lo fueron las piezas de calavera. Dentro de este museo también encontramos un pequeño documental sobre la Gran Pirámide de Cholula, que relacionamos a unas fotos del Popocatépetl que encontramos en otra sala, donde se puede observar la iglesia de Cholula frente a este, ofreciendo una metáfora narrativa del choque de culturas, pues el volcán fue un símbolo de gran importancia entre las culturas prehispánicas, y la iglesia, construida sobre la pirámide, refleja cómo el antiguo régimen europeo se impuso sobre los sistemas jerárquicos que habían en las culturas prehispánicas, y no solo en lo religioso, sino también en el ámbito artístico y en la política, pues la evangelización fue usada también para este fin. Después visitamos el Museo Internacional del Barroco, donde el contraste entre ambos regímenes se vuelve aún más evidente. El estilo barroco, que floreció en el contexto del antiguo régimen, se caracteriza por su dramatismo, exuberancia, una decoración más saturada, su relación a la moral y la religión, y su uso para reforzar el poder absoluto de la iglesia y la monarquía. Las esculturas y pinturas religiosas, los vestidos con pliegues abundantes, abanicos, ornamentos dorados y las escenas teatrales son representaciones visuales de una sociedad que se basaba totalmente en una jerarquía social muy marcada por la diferencia entre la gente privilegiada y los pobres. Cabe mencionar que esto último fue una de las razones principales que llevarían a su final al antiguo régimen. El incremento de la clase burguesa, el colapso financiero de las monarquías y la crisis de legitimidad del poder absoluto serían también razones que llevarían a la difusión de las ideas de la Ilustración y eventualmente a las revoluciones liberales que derrocaron al antiguo régimen en gran parte del mundo occidental. La maqueta del Centro Histórico de Puebla es otro ejemplo del legado del antiguo régimen. Su organización cuadriculada sigue un modelo típico renacentista traído de Europa, que buscaba imponer orden y que por su parte hace recordar a un tablero de ajedrez, en contraste con la estructura circular o irregular de los pueblos prehispánicos, que se basaban en una lógica más orgánica. Todo esto en contraste con la última exposición que visitamos, que fue la de José Luis Cuevas, artista contemporáneo que trabajó desde el surrealismo y la distorsión de formas, que representa un claro cambio artístico vinculado al nuevo régimen.
En todas sus obras es evidente cómo la libertad de expresión y el rechazo a las normas están presentes en dichas narrativas, dejando atrás una ideología absolutista por una en donde el individuo toma sus propias decisiones. Esto lo pudimos percibir ya que notamos el cambio drástico que había entre los materiales, colores, formas y composiciones usadas por el artista en cada una de sus obras. El texto de Octavio Paz sobre Cuevas lo describe como un artista salvaje, libre, contradictorio, un tipo de creador imposible de concebir en una sociedad absolutista, pero en esencia con el mundo contemporáneo. Este viaje nos permitió analizar la historia desde una perspectiva más humana, relacionada con el arte y la cultura. A través de cada edificio, escultura, pintura o maqueta, comprendimos cómo el antiguo régimen, basado en el absolutismo, la religión como control social y el privilegio de unos pocos, fue sustituido poco a poco por el nuevo régimen. Más abierto, más participativo, más no perfecto. Fue en base a esto que logramos comprender al final la diferencia abismal entre las culturas prehispánicas y el barroco, en contraste con la exposición de José Luis Cuevas, que incluso cuando este último no fue de todo nuestro agrado, nos dio la explicación que necesitábamos sobre cómo es que en el ámbito artístico se puede observar incluso los cambios políticos de la sociedad en ese momento. Caminar por los pasillos de estos museos, contemplar cerámicas, vestimentas, textiles, esculturas y documentos nos permitió entender que las estructuras de poder no cambian solo en los libros de historia, sino que se manifiestan en los objetos, en las ciudades y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es por eso que los viajes académicos son tan importantes, pues nos llevan no solo a la acumulación de datos, fechas o eventos, sino que también nos dejan vivir cada proceso que hubo de una manera distinta como lo podemos hacer cuando investigamos en línea. Este recorrido en grupo por Cholula y el Museo Internacional del Barroco, sin dudarlo, fue una experiencia que nos hizo ver el pasado de una manera diferente, como el constante cambio que es, y nos hizo darnos cuenta que nosotros también formamos parte de esto. La experiencia en los museos nos permitió ver cómo el antiguo y el nuevo régimen se relacionan no solamente a estilos arquitectónicos, sino también a diferentes obras de arte, como lo son las vajillas, las pinturas, y cómo también esto se relaciona con la historia de nuestro país, no solo a nivel como mundial. Pudimos ver en los museos muchos ejemplos también de cómo el paso del tiempo va moldeando las diferentes sociedades y cómo es que todo eso ahora nos hace el México que somos actualmente. Hola, bueno, después de ver los museos a los que fuimos, me di cuenta de muchas cosas que no sabía de México, del antiguo y del nuevo régimen, y que gracias a los museos que tienen los museos puedo saberlo. Y pues también vi muchas etapas de México, las culturas antiguas y cosas importantes para ellas.